Amigos, bienvenidos a otra emisión más de Frontera Tierra Adentro. En esta ocasión vamos a dar la introducción a un tema que vamos a estar tocando en las próximas martes de julio y parte de agosto en torno a la necesidad urgente de atender la pérdida de nuestro patrimonio. Y básicamente lo vamos a dividir en unas conversaciones, primero en torno a la pérdida de patrimonio natural y en segundo término a la pérdida de nuestro patrimonio cultural que tenemos en toda esta frontera tierra adentro, desde luego en el municipio de San Miguel de Allende, pero sobre todo en esta subcuenca alta del río Laja y considerando culturalmente también a nuestros vecinos del municipio de Comonfort. Vamos a estar dilucidando el porqué y el para qué es importante atender esta pérdida de nuestro patrimonio, y vamos a tener una serie de conversatorios que los vamos a estar transmitiendo también a través de las redes, organizado con la Universidad de Guanajuato en este caso. Ya les estaré dando ahorita el calendario de estas actividades, y como una entrada a esto vamos a, en esta emisión de Frontera Tierra Adentro, vamos a permitirnos hablarles un poquito de cuáles son las necesidades, por ejemplo, de atender urgentemente la pérdida de nuestro patrimonio natural, que, como lo van a ver en el punto 3 de 5 que vamos a tocar, está vinculado con la pérdida de nuestro patrimonio cultural también. Y por otro lado, como parte de estos temas, vamos a ver cómo precisamente nuestro patrimonio natural nos va también a estar ayudando a poder usar incluso como indicadores el conteo, en este caso de aves, en torno a la salud de los ecosistemas que tenemos. Aquí tenemos la primera imagen. Entonces aquí estamos hablando de esto que les comento, la imperiosa y urgente necesidad de atender la pérdida de nuestro patrimonio en general. Y el día de hoy pues, vamos a poner énfasis en 4 especies de aves de más de 130, 140 que podemos observar mínimamente aquí en los ecosistemas de San Miguel de Allende hacia el norte de Guanajuato. Esto sin contar otras áreas naturales que se aumentarían más, junto con la de Sierra de Lobos, por ejemplo, Sierra Gorda, ni se diga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo queremos enfocar más a esta zona de frontera entre Mesoamérica y Aridoamérica. Si pasamos a la siguiente producción, y aquí tenemos también en esta imagen, pues bueno, lo que van a ser estos ciclos de conversatorios. Van a ser los martes, a partir del próximo martes a las 6 de la tarde, en la unidad de extensión universitaria de la Universidad de Guanajuato, y vamos a tocar 5 semanas precisamente la necesidad de atender la pérdida de nuestro patrimonio natural, y las siguientes 5 semanas de 10 vamos a estar atendiendo la pérdida de nuestro patrimonio cultural. Vamos a tratar de tener invitados en cada uno de estos conversatorios, pero bueno, por lo pronto ya está. Empezamos el próximo martes, me parece que es 8, a las el 8 de julio, ¿sí? Vamos a comenzar a partir de las 6 de la tarde, hablando en general de toda esta situación que tenemos de pérdida de patrimonio natural. Y aquí hay un pequeño error, esa conferencia número 1 que está ahí en el primer programa, donde va a estar de invitado el maestro Mario Arturo Hernández Peña, director del Charco del Ingenio, donde vamos a hablar de la subcuenca del río del Obraje y esta pérdida de su patrimonio. Esta va a ser para el día 15 de julio, y así en la siguiente les vamos a ir diciendo quiénes nos van a estar acompañando en estos conversatorios, que nos parece muy importante poner estos temas ya en la agenda de esta región, para que los podamos atender con los que se encargan, que todos participamos de esta gobernanza en estos lugares, y también tocando los aspectos económicos, sociales, culturales y obviamente ecosistémicos de todas estas situaciones, de todos estos lugares. Vamos a pasar a la siguiente, por favor.
¿Por qué es importante atender la pérdida de nuestro patrimonio en general? Vamos a empezar por definir la necesidad de atender la pérdida de nuestro patrimonio natural, porque esto no es un asunto que tengamos de opciones o que lo podamos postergar, a lo mejor un año más, 2 años más, si soy parte de gobierno, decir, bueno, en el trienio próximo, en el próximo sexenio, o si estoy en mis asuntos económicos, bueno, después de 3 años, ahora que termine este trienio fiscal o qué sé yo, realmente es una urgencia que atendamos ya nuestro patrimonio, la pérdida de nuestro patrimonio natural. Y como les decía, no es un asunto opcional, ni es algo romántico, ni es algo ingenuo, sino es una cuestión de supervivencia, de identidad, aquí entra el patrimonio cultural, y desde luego de justicia, y aquí entran muchos otros aspectos, como gobernanza, como las cuestiones sociales, las cuestiones económicas. ¿Por qué de justicia? Pues porque estamos empeñando el bienestar de las futuras generaciones, las generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los que vienen por delante y que ya están aquí, aquellas personas que siendo niños tienen 2, 3 años, 4 años, y que ya son parte de esta generación futura y a la que no les estamos atendiendo esta pérdida dramática, terrible, de patrimonio natural y patrimonio cultural. Vamos a pasar a la siguiente y muy rápidamente vamos a dar lectura a 5 razones por las que es importantísimo comenzar por atender esta pérdida de nuestro patrimonio natural, y son como los porqués, que en inglés se diría nada más el why, pero aquí lo estamos dividiendo como el porqué, hablando del presente y lo que estamos dejando en el pasado, y el para qué, volteando un poquito más hacia las cuestiones de futuro. 5 razones, aquí les dejo la tabla, ya luego pueden ustedes ver la descripción y las consecuencias de ignorar todo esto. Pero bueno, estas 5 razones, la primera, pues es sustento de la vida, entre otras cosas, además de proveernos, de darnos aire, agua, en forma natural, limpios, ¿no? No como los devolvemos ya con nuestros efectos de seres humanos, antropogénicos, aire contaminado. Por cierto, la contaminación que hoy tenemos aquí en la zona del norte de Guanajuato, incluso llega a alcanzar hasta San Felipe, pues nos viene de Querétaro, nos viene de Salamanca, nos viene de Celaya, nos viene de Irapuato. Esta se extiende hasta Morelia también, por ejemplo. Es increíble cómo todo este tipo de acciones de origen humano pues ya nos están impactando en todo esto. En fin, pero es sustento de vida el patrimonio natural que tenemos, porque nos da, en teoría, aire limpio, agua limpia, fresca, alimentos, estabilizadores de clima, suelos fértiles, e incluso nos da sustratos, suelos, lugares para que podamos vivir y alojarnos. La segunda razón es porque el patrimonio natural pues está llena de una diversidad biológica y genética que al final del día pues van a hacer posible la existencia de la vida con calidad, dependiendo de la cantidad de biodiversidad con la que contemos precisamente en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente. La tercera razón es que está vinculada con el patrimonio cultural. Atender la pérdida de nuestro patrimonio natural tiene que ver con nuestra propia identidad y cultura, generada precisamente en esta respuesta al medio ambiente local, que nos va permitiendo precisamente tener nuestro carácter y personalidad locales en esta frontera tierra adentro, en esta subcuenca alta del río Laja, en esta parte norte del estado de Guanajuato. De recordar que todas las comunidades se han construido a partir precisamente de este medio ambiente que les rodea, de este patrimonio natural, y así se han creado desde los sistemas de creencias, desde la cosmovisión indígena, desde el sincretismo, incluso con la llegada cultural de europeos, pero en función precisamente a este patrimonio natural de la frontera Tierra Norte, que recuerden, pertenecemos a los Altos de Guanajuato y no al Bajío precisamente. En fin, la cuarta razón por la que es importantísimo atender el porqué y el para qué de nuestra pérdida de patrimonio natural son los costos económicos de la destrucción. Al final del día, como dice el refrán, sale más caro el caldo que las albóndigas.
nos va a salir mucho más caro, carísimo, remediar, restaurar, volver a tratar de reintegrar estas cadenas sistémicas de la biodiversidad, de los factores físicos, biofísicos, químico-físicos, integrados a la biodiversidad en los ecosistemas. Es realmente carísimos volverlos a restablecer, y además nunca van a restablecerse como originalmente los teníamos antes de impactarlos con nuestras acciones antropogénicas. De hecho, cada día en el planeta se pierden cientos de especies y desaparecen para siempre. Esto ya nos condena a que estemos poniendo en deuda para las generaciones futuras, incluso para la nuestra misma, precisamente esta identidad, primero con nuestro patrimonio natural y desde luego con nuestro patrimonio cultural, pues porque se va perdiendo esta información biológica, genética, de especies que van desapareciendo, y ya luego lo vamos a ver en su momento. También esto va a traer un empobrecimiento incluso en nuestro patrimonio cultural, empezando por las lenguas, empezando por las tradiciones de grupos originales, e incluso por la forma en que hemos venido viviendo ya con un mestizaje, con un sincretismo cultural al paso de los últimos siglos en toda esta región del norte de Guanajuato, en toda esta región de la subcuenca alta del río Laja, en toda esta región de la frontera de tierra adentro. Entonces es carísimo, hay un costo económico de esta destrucción y es mucho más alto que precisamente las utilidades inmediatas, por lo que a veces todos nos vemos involucrados, algunos con mayor poder político y económico mucho más aceleradamente, y al final nos va a salir mucho más caro, no nada más a estas personas que lo promueven más impactantemente, sino a todas las generaciones que están por venir. Y por último, la quinta razón es que tenemos una responsabilidad, esta generación, con las generaciones que vienen por delante y con esta misma hoy en día. Las generaciones en historia, en sociología, en antropología se miden entre 20 y 25 años. Y aquellos que hoy tienen 3, 4, 5 años, cuando tengan 25 años, pues bueno, claro que con justa razón nos estarán reclamando a estas generaciones lo que hemos destruido, lo que hemos desatendido y cómo hemos dejado ir entre las manos, entre los dedos de las manos, por hacer una metáfora, toda la riqueza de este patrimonio natural que aún conservamos y desde luego el patrimonio cultural. Lo que destruimos hoy, las generaciones futuras no lo podrán recuperar. Si pasamos a la siguiente, vamos a tocar, entre otros temas, les decía yo, ya con un poquito más de profundidad, vamos a tratar de meternos a ciertos inventarios de la propia biodiversidad que tenemos. Es asombrosa. Por ejemplo, si se dan una vuelta los que viven aquí en San Miguel de Allende o al Parque de Guadiana, sobre todo al Parque Juárez en la zona metropolitana, que son parques ya añejos con más de casi 2 generaciones, bueno, el Parque Juárez con casi 5 generaciones de que se estableció, y antes de que se estableciera el parque como tal, pues era una zona de huertas, donde tenemos una biodiversidad relativamente añeja, con más de 4 generaciones. Y si se van ustedes a las afueras de Dolores, donde está precisamente el ecoparque, hacia la zona entre Dolores y el Llanito, por ejemplo, donde todavía se conserva biodiversidad en torno al río de la R, al río del Llanito, en lo que fue la propiedad de la ex hacienda de la R, por ejemplo, San Francisco de la R incluso, la presa de Peñuelitas, etcétera. Pues bueno, vamos a tener también una biodiversidad impresionante. ¿Y qué les puedo decir si se van a la presa de San Franco, a Peña Alta, ahí en San Diego de la Unión, o en San Felipe, incluso con este matorral bajo que es muy extenso, muy erosionado ya, pero si se van también a estas serranías, pues todavía se puede apreciar esta biodiversidad. ¿Y qué decirles de la zona de Ocampo, en la zona de La Tinaja, por ejemplo, donde además hay patrimonio cultural edificado, como el Puente Negro, como la presa misma de La Tinaja, como todas las ex haciendas en la zona de Ocampo, de San Diego, de San Felipe, como puede ser
la ex hacienda de Ibarra, de Ibarrilla, la ex hacienda de Cabras, en Ocampo, la ex hacienda de Noria de Alday, de lo que queda de la California, desde luego de San Juan Pan de Arriba, que está ahí en San Diego de la Unión, espectacular paraje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto va a tener algunos indicadores de salud ambiental en términos de biodiversidad a través de las aves. Vamos a poner un ejemplo. Miren, una de las aves que son bien comunes es esta ave, que es el tirano chiviú. En inglés es el Cassinis kimber, y este es el Tyrannus vociferas. Es una especie muy común, que incluso no nada más se ve en los parques, pero se ve también todavía en muchas zonas urbanas y suburbanas de San Miguel de Allende. ¿Por qué les digo de los parques? Porque es realmente admirable para aquellos que observamos las aves, en un buen día observar más de 20 diferentes especies de aves. Pero les tengo noticias. Por ejemplo, en el Parque Juárez hay más de una treintena de potenciales especies de aves que podemos distinguir. Y cada una de estas, dependiendo de su cantidad y ya más específicamente con estudios, que es a lo que queremos llamar la atención con este ciclo de conversatorios, es abrir líneas potenciales de investigación para saber cuál es el conteo de estas aves, cuál es su salud, y esto nos va a dar una serie de indicadores de la salud de los ecosistemas, de nuestro patrimonio natural, cómo está y qué es lo que podemos hacer. Pero bueno, todo esto empieza primero con tener un porqué y un para qué, tener un sentido, tener un propósito en esta propuesta de atender nuestro patrimonio natural, después conocerlo, identificarlo, conocerlo, comprenderlo lo más que podamos a profundidad, y a partir de esta comprensión y este análisis de su situación actual, pues pasar precisamente a hacer las propuestas para tratar de preservar nuestro patrimonio natural y consecuentemente nuestro patrimonio cultural. Ahí les dejo, por ejemplo, dónde viven. Estos viven en bosques abiertos, matorrales, áreas rurales. Yo agregaría aquí también áreas incluso urbanas, márgenes de cultivos, pastizales. Es un ave muy común. Por ejemplo, hay pastizales ahora donde están haciendo una construcción para la marca de carros eléctricos BYD, ahí atrás de donde estaba Cablevisión. Y bueno, es lamentable para el ecosistema el desmonte que han hecho de mezquites, de huizaches, de garambullos centenarios, y con esto biodiversidad. Seguramente ahí el conteo de este tirano vociferans pues ha disminuido. Cassinis kimber, pues bueno, va a ir a la baja en toda esta región y nos va dando estos indicadores. Y les decía yo, si pasamos a la siguiente, tenemos, por ejemplo, ¿qué nos puede decir la presencia de este tirano chiviú? Pues bueno, que el ecosistema se encuentra bien conservado, dependiendo de su cantidad, en matorrales, en bordes de bosques, que esto es, por ejemplo, a los 2.300, 2.400 metros del volcán de los Picachos, del volcán de Támbula, de la Márgara, entre otros, que tienen todavía en sus cimas bosques de encino, en la zona de Cañada de la Virgen, de Toriles, etcétera. Todavía tenemos algo, la Mesa del Gato, donde tenemos algo de bosque de encinos. Pues la presencia de estos nos están hablando de que todavía se encuentra este tipo de ecosistemas. En ambientes rurales tradicionales o ya impactados por los agrosistemas de bajo impacto, como huertos y cultivos no intensivos, pues también nos está diciendo que todavía hay ciertas relaciones sistémicas en la biodiversidad de esta ave. Estas aves son insectívoras, y entonces nos dice que todavía hay una buena cobertura de insectos. Al ser insectívoros, su presencia puede reflejar salud del ecosistema trófico o de su cadena de alimentos, especialmente en relación con invertebrados voladores como mosquitos, como moscas, etcétera, que además le van a dar un servicio ambiental a los intereses humanos. Y además va a ser un indicador de biodiversidad funcional si hay chiviú
hay una buena cadena alimentaria con los insectos, con árboles aislados y espacios aéreos abiertos. Su ausencia en zonas donde antes era común puede indicar alteraciones del hábitat, uso de agroquímicos o fragmentación severa. Si necesitas entonces esto va a ser importante que lo tengamos ahí presente. Y aquí tenemos otra especie. Este es otro tipo de ave. Pasamos a la siguiente. Y este es el ave que conocemos como el pico gordo azul. Este es en inglés sería el blue grosbeak. Este grosbeak, blue grosbeak, es también ya común. Este va a estar más común, más en lugares donde la biodiversidad original está más establecida. Este es un ave además con un canto bellísimo. Este pico gordo nos está indicando que se alimenta de semillas, y entonces tiene este pico mucho más robusto, pues precisamente para esto. Este es medio pariente, por ejemplo, del cardenal. Hay otro que son parecidos, con picos gordos. Y en fin, esto ya, si lo vemos un poquito más a detalle, pues nos va dando precisamente este indicador de árboles que producen estas semillas, arbustos o algunas plantas, y nos va indicando también como un buen indicador. Además, se alimentan también de insectos y consume incluso algunos frutos. Entonces, esto quiere decir que este tipo de ave pues necesita un ecosistema más complejo, más restablecido. Si pasamos a la siguiente lámina, pues va a ser un indicador de biodiversidad funcional. Si hay si hay este tipo de ave, quiere decir que tenemos una diversidad en cuanto a sus plantas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Esta, que para muchos, incluso muchos exdirectores de Medio Ambiente y Ecología en el municipio de Allende trataron de controlar. No sé cómo podemos a veces desde estas direcciones entrar a contrasentidos de tratar de controlar aves que tienen su hábitat en esta zona que nosotros hemos impactado y luego nos resultan molestas, ¿no? En fin, este es el garzón blanco, la gran garza blanca, que como saben, como en el caso de la foto, esta garza pues anida precisamente en estos meses de primavera y los primeros meses del verano. Van a anidar en los árboles más altos de San Miguel de Allende, que ya por la propia acción del ser humano pues van a ser fresnos que se sembraron hace cerca de unos 80 años en lo que era los Baños del Chorro y parte del Parque Juárez. Hoy en día estos fresnos altos se conservan en la zona donde están los lavaderos, donde está la bajada del Chorro, precisamente en esta intersección de la calle de Recreo, de Cañada de los Aguacates, de la bajada del Chorro. Y estas aves, pues bueno, anidan porque tratan de buscar su refugio para precisamente tener a sus crías, a sus polluelos, lejos del área donde se alimentan, donde van a tener mayor cantidad de predadores hacia los huevos. Por eso se van a alejar unos 3, 4, 5 kilómetros de su área de pesca. Las garzas blancas pues van a estar pescando a 5 kilómetros precisamente en el humedal de lo que hoy es el vaso de la presa Ignacio Allende y su confluencia con esta ciénega que se va formando en la confluencia del río Laja, con estas ciénegas que se dan precisamente desde la zona de San Rafael, Cieneguita, La Vivienda, Los Guerrero, Don Juan, Chidó, etcétera, hacia la presa, y ahí es donde ellas van a estar pescando. Pescan además de peces, crustáceos también, se alimentan de algunos crustáceos que son pues animalitos invertebrados pero articulados. Hagan de cuenta unas especies así como de camarones que están ahí en estas orillas de los lagos, pero principalmente pescan peces. Esto nos ya da un indicador de que todavía hay peces en este vaso tan impactado por la contaminación humana de desechos líquidos y sólidos que vertemos hacia esta presa, pues porque no sirve en nuestra patria, no que no sirva, sino no trata la cantidad de desechos humanos que producimos en San Miguel. La planta de tratamiento, si acaso,
trata el 20% de todos los desechos humanos, líquidos y sólidos, que van por los drenajes precisamente a la presa Allende. Es una vergüenza, pero lejos de eso impacta a estas especies. Aún así, claro, han disminuido, pero aún así todavía están estas garzas blancas, realmente son heroicas, y van a anidar en esta zona urbana. Entonces, como indicador, el garzón blanco pues nos está diciendo, si disminuye su número, que están precisamente asociados a drenajes en humedales y a la urbanización, contaminación y uso excesivo de pesticidas. En fin, todo este tipo de avifauna pues nos va a estar diciendo todo esto. Todavía algunos hemos avistado espátulas. Estas son unas especies también, como hagan de cuenta, como garzas, con un color un poquito más rosado por parte del alimento que consumen, y el pico lo tienen como aplanado, como si fueran eso, unas espátulas. También dentro de estos aves enormes que llegan a tener un indicador con los humedales, pues va a estar también migratoria, va a estar la cigüeña americana, que es otra ave magnífica, etcétera. Pero tener a estas aves como indicador y que las podemos observar, además son realmente bellas. Sí, obviamente comen y descomen, entonces sus desechos, pues sí, van a manchar el patrimonio turístico, dirían algunos, pero bueno, es primero lo local. Hay un dicho que es muy sabio para el turismo sostenible, que antes que el turismo está precisamente la autenticidad de las comunidades humanas y de las comunidades vivas. Y ya después viene el turismo, no al revés. No es el turismo sobre lo demás, es más bien el turismo auténtico, único, irrepetible y excepcional a partir de las comunidades vivas que existen antes de que se inventara incluso el turismo. Y en este sentido, pues bueno, hay formas de limpiar estos excrementos y tener estos ecosistemas, todavía incluso con estas garzas en los fresnos. Vamos a pasar a la siguiente. Muy rápidamente estamos viendo ahí la ficha técnica de otra ave que es magnífica. Se le conoce en los catálogos de aves como aguililla cola roja, pero es una ave espectacular. Yo personalmente prefiero llamarla águila cola roja. Es el Buteo jamaicensis. Este es un ave realmente espectacular y precisamente se le llama cola roja pues porque tiene su cola en el adulto, macho sobre todo, la presenta ya de este color terracota, rojizo, como tepalcate, es clarísima cuando está volando, le encantan las serpientes, entre otras de sus presas, es magnífica cazadora de serpientes, serpientes de cascabel, serpientes de muchos tipos, y habita en las zonas de transición entre bosques, en este caso templados, que para nosotros son los bosques de encino, y cañadas tropicales semisecas, como pueden ser las cañadas en torno a nuestros volcanes, a nuestros cerros grandes, como puede ser el Cerro del Cimatario, la Sierra de Encinos que tenemos hacia Dolores, Guanajuato, de Sierra Morena, y entre sus cañadas pues vamos a tener este Buteo jamaicensis, que es realmente espectacular. Y lo vamos a tener, les decía, también con estas zonas de transición que han sido deterioradas por el ser humano con francas erosiones en los semidesiertos y además en zonas urbanas. Estos habitan en todo Norteamérica, hay muchas de ellas también, por ejemplo en Nueva York, ahorita recuerdo así de memoria. Tienen problemas obviamente con las zonas urbanas, algunas de estas por ejemplo en Nueva York anidan en los edificios y tratan de cazar todavía, incluso en estas zonas urbanas, bueno, en las zonas más bien silvestres, cercanas a estos impactos urbanos, y también lo tenemos aquí en el norte de Guanajuato. Su disminución puede revelar desequilibrio por exceso de plagas, pérdida de perchas, o sea, donde se puedan posar, y el uso de venenos, de pesticidas, de insecticidas o de venenos, incluso por ejemplo para roedores o animales rastreros que pues, son parte de la presa de todos ellos.
¿Por qué son importantes en la biodiversidad este tipo de cazadores? Pues porque son los que están en la parte última de la cadena trófica, de la cadena alimentaria. Entonces la aguililla cola roja es un indicador de salud de ecosistemas abiertos y semiabiertos, y su presencia señala, entre otras cosas, buen control biológico natural de roedores, por ejemplo. Al ser un depredador tope, refleja estabilidad en la cadena trófica, lo que les decía, en la cadena alimenticia, están hasta allá arriba. Estas son las rapaces. Tiene una disponibilidad de presas y sitios de anidación, y su presencia sugiere hábitats no intensamente perturbados. Tenemos avistamientos de estas aves, incluso de sus nidos, en varios cañones de los volcanes que tenemos en este campo volcánico San Miguel, incluyendo desde el volcán de El Zamorano, el volcán de Támbula, el volcán San Pedro y desde luego los Picachos. Y también representan integridad del mosaico agroecológico y forestal. Tolera ciertos paisajes modificados si hay árboles, bordes y presas, y obviamente pues sus ecosistemas no tan alterados por agroquímicos en general. En fin, va a ser muy, muy importante. Por ejemplo, recuerdo de memoria que ya desde hace 2 años ya no se perciben, desgraciadamente, había una pareja de águilas cola roja que hacían percha en los postes altos de alta tensión en la zona de Puerto de Nieto. Tengo 2 años donde ya no las he visto, pues puede ser precisamente porque se está perdiendo su biodiversidad. Vamos a pasar a tratar de resumir el por qué es importante entonces atender la pérdida de nuestro patrimonio natural, comenzando por preguntarnos el por qué y el para qué, y en este sentido tener acciones hacia la atención de nuestro patrimonio natural y cultural con propósito, con sentido, y a partir de esto tratar de identificarlo, conocerlo, comprenderlo, y a partir de comprenderlo saber cuál es su caracterización de ecosistemas, tratar de diagnosticar por el conteo de ciertos indicadores biológicos como las aves, cómo se encuentran los ecosistemas, y al final del día, si hacemos por la avifauna, es que estamos haciendo por todo el ecosistema. Por ahí va parte de toda esta necesidad de atender la pérdida de nuestro patrimonio natural. Uno de los primeros pasos es obviamente tener muy claro el por qué y el para qué, pero además de eso pasar entonces a identificarlos, a poder estar en contacto con estos parajes naturales, siendo muy respetuosos de la biodiversidad, incluida la fauna de las aves, y a partir de ellos empezar a familiarizarnos con sus hábitos, con sus interacciones en los ecosistemas, y a partir de eso tratar de procurar esta restauración pasiva de estos propios ecosistemas. Atender la pérdida de nuestro patrimonio natural no es un asunto opcional, ni romántico, ni ingenuo. Es una cuestión de supervivencia, de identidad y de justicia para no poner en entredicho a esta generación y a las próximas generaciones en unos 20 o 25 años más. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí les dejamos como resumido estas 5 razones por qué es importante atender nuestro patrimonio, sobre todo el natural. Para empezar, pues porque es sustento de vida, porque es diversidad biológica y genética, porque es identidad y cultura, porque el costo económico de su destrucción es altísimo comparado con su atención, preservación y cuidado. Y por último, porque es una responsabilidad de los que decimos ser más conscientes de cómo está el planeta hoy en día, para que lo podamos seguir gozando esta generación, y lo más importante, por justicia para las generaciones que ya vienen detrás de nosotros y que ya están aquí, que tienen, vamos a pensar, menos de 5 años, pero para el año 2050, 2045, nos estarán reclamando la atención o la falta de atención precisamente de este patrimonio natural y cultural vastísimo y riquísimo que tenemos por delante. Pasamos a la siguiente, por favor. Valga entonces la invitación para que nos acompañen
a partir de este 8 de julio, el próximo martes, estos conversatorios que vamos a tener en la extensión universitaria en San Miguel de Allende de la Universidad de Guanajuato. Van a ser a las 6 de la tarde y los vamos a estar transmitiendo también a través de algunas cuentas de YouTube. Aquí dice que va a ser por Zoom, también vamos a ver si lo podemos hacer también por Zoom, pero por seguro lo vamos a estar transmitiendo en vivo por alguna de las cuentas en redes sociales. No sabemos todavía si YouTube o Facebook Live, para que estén atentos y desde luego pueden estar ahí presencialmente en estos conversatorios. Ya les puedo adelantar, el 8 de julio vamos a hacer la introducción de por qué es importantísimo atender ya la situación de nuestro patrimonio natural vastísimo todavía que tenemos aquí, y la siguiente fecha, que sería el 15 de julio, vamos a estar hablando del caso de la cuenca del arroyo del Obraje y la pérdida de este patrimonio natural que estamos teniendo en este lugar localizado aquí en los suburbios de San Miguel de Allende. Y así luego tocaremos el tema de la cuenca alta del río Laja, desde su nacimiento en el municipio de San Felipe, en la zona sur de la Sierra de Lobos, hasta su paso hacia el Bajío por el municipio de Comonfort, el antiguo Chamacuero. También vamos a hablar de cómo a partir de cambios de uso de suelo no muy claros, bastante oscuros, entre otros, pues promovidos por nuestro célebre hoy exgobernador Diego Sinue, que tiene ya algunos señalamientos de corrupción por una casita que tiene ahí en Woodlands, en Houston, ¿no? Entre otras cosas. Pues bueno, se han promovido también con el exgobernador Márquez viñedos, cambios de uso de suelo, en una zona paleontológica con más de 36 yacimientos paleontológicos, estos reportados al INAH desde hace más de 40 años. Y bueno, también en toda esta zona hay no solamente yacimientos paleontológicos, sino también sitios arqueológicos de gran importancia. Estaremos hablando de eso. Y obviamente de cómo parte del patrimonio natural que debemos de preservar, pues está en su paisajística. Cómo se ha modificado este paisaje. Vamos a ver si invitamos, si va a estar con nosotros por ahí Eric Suárez, hijo del famosísimo fotógrafo de los años 40, 50, Arturo Suárez, para hacer algunos comparativos de cómo ha variado el paisaje. Así de memoria, los que hemos subido a la Cruz del Pueblo, en lo que es la continuación de la calle de Garita, por ejemplo, hacia la cima, donde se levantaba una capilla virreinal de indígenas, ya deteriorada, se veía la cruz del pueblo y la paisajística de los ecosistemas que hoy están totalmente trastocados. Vamos a tratar de hacer esta comparativa a través de fotografías y seguiremos atendiendo el patrimonio cultural en riesgo, haciendo primero una generalización de todo este patrimonio en términos generales. Después estaremos tocando el tema del patrimonio virreinal, el patrimonio porfiriano, el patrimonio del Camino Real de Tierra Adentro y el patrimonio intangible. Todo esto, les recuerdo, a partir del martes próximo, el martes 8 de julio a las 6 de la tarde, y así todos los martes nos vamos a ir hasta el 5 de agosto, hasta el 9 de septiembre del 2025. Ojalá estén atentos y recuerden que los vamos a estar transmitiendo también a través de las redes. Pasamos a la última, por favor. Y bueno, en resumen, para cerrar este tema del patrimonio, la importancia del patrimonio en general, aunque en este caso ponemos más énfasis en el patrimonio natural para empezar, desatender el patrimonio natural, pues en riesgo es perder el patrimonio biológico, de biodiversidad, de ecosistemas, es perder calidad de vida, es perder memoria incluso genética, es tener altísimos costos económicos, es deteriorar nuestra salud y es poner en entredicho el futuro
de las próximas generaciones en torno a todo esto: calidad de vida, economía sostenible y salud y calidad de vida para las futuras generaciones. No se trata solamente de proteger árboles o animales por bonitos o porque me caen bien los animalitos, sino de defender las bases mismas de nuestra existencia. Aquí pondríamos énfasis en toda la biodiversidad. En fin, les deseamos que gocen estas tardes, por cierto, claras, pristinas con las lluvias, con estas tardes de julio, que son así, nubladas, pero realmente con unas atmósferas memorables, y traten de identificar, nosotros pondremos mucho énfasis en tratar de identificar toda la riqueza de patrimonio natural y patrimonio cultural que tenemos alrededor nuestro todavía en esta tierra magnífica, esta tierra bendita de la frontera tierra adentro del norte de Guanajuato, de nuestra queridísima zona donde habitamos, por suerte, aún con todo este patrimonio. Gracias a la producción de Dragón Estéreo, gracias al licenciado Luis Alvarado, que siempre nos acompaña, y a todos los que hacen posible este esfuerzo de radio digital. Nos vemos en la próxima y estén atentos entonces a estos conversatorios que tendremos en torno a nuestro patrimonio en riesgo. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Arturo Morales Tirado.